¿qué tal? Bienvenido a los 30 minutos con la mejor información en estilos de vida. Hoy les traigo una persona realmente interesante, un hombre de admirar, cartagenero, talento cartagenero, para mí creador de su propia historia, que llegó a Barranquilla a crear historias con un equipo grandioso, con un equipo de un canal regional del cual hago parte. Hoy es de Moda con Erika, Juan Manuel Huelva. Bienvenido a Moda con Erika, Juan Manuel. Hola Erika, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Feliz de tenerte acá, feliz de poder que nos cuentes quién eres tú. ¿Quién es Juan Manuel? Juan Manuel es un contador de historia, un gran trabajador, pero no solo un contador de historia, sino un hombre capaz de hacerla realidad. Y creo que eso marca una diferencia importante. Quizás un creaductor, de alguna manera. Es como un creador y productor de esas historias. Pero yo quiero que vamos lejos. 16 años. Cuando tenías 16 años, cuando te graduaste, porque te graduaste muy jovencito del colegio, la decisión de estudiar. ¿Qué querías estudiar? ¿Y qué fuiste a estudiar? En ese momento uno es un niño, prácticamente, y las decisiones son permeadas muchas por la familia. Esas decisiones. Mis padres querían en ese momento, mi abuelo, todo el mundo, el primer nieto, querían un ingeniero, un médico, un tipo que tuviera las cosas, entre comillas, más fáciles hacia el futuro, un futuro menos incierto que el que ellos habían tenido, de alguna manera, y asegurarme con una carrera que ellos consideraban segura y seria hacia el futuro. Entonces yo fui a estudiar ingeniería de producción agroindustrial en Bogotá. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? 6 meses. Pero cuéntanos qué era lo que hacías, porque qué era lo que hacías y no ibas a estudiar y qué era lo que hacías. Me iba para cine. Porque ¿qué pensabas? ¿Qué sentías en ese momento cuando estabas Hombre, en Bogotá? a mí los números siempre se me han dado, no fue un problema el tema de los números, pero increíblemente a esa edad yo pensaba, bueno, ¿y qué va a ser de mí más grande cuando pase el tiempo? Yo tenía unos compañeros, uno era matemático puro, le gustaban las matemáticas, otro tipo era el hijo del profesor Yarumo, me acuerdo. Entonces, un hombre que iba a trabajar seguramente con la Federación Colombiana de Cafeteros, otra gente, bueno, todos estaban alrededor del tema agroindustrial. Y yo no me veía en 25 años trabajando en una finca produciendo un producto sensacional, sino haciendo audiovisuales. Desde muy niño siempre me atrajo el audiovisual, desde que mi papá me llevaba a cine y mi mamá me llevaban a cine. Siempre sentí una fascinación muy particular por las historias. Fui un buen lector, más de niño que ahora. Yo creo que me comí el círculo de lectores, que era lo que mi mamá podía pagar en ese momento, comprando libros y libros y libros. ¿Y qué era lo que más leías? Hombre, me gustaron mucho las historias latinoamericanas. Yo me leía a todo el boom latinoamericano, yo creo que en menos de un año. Yo llegaba a hablar con mis profesores, que en ese momento era una guerra para que la mayoría leyera. Me acuerdo que hice un pacto muy importante con mi profesor de lenguaje, y era, hagamos una cosa, profesor, usted está mandando a leer un libro, pero yo no quiero leer ese libro. Inclusive hay muchos de los libros que usted tiene que ya yo me leí, pero por cada uno que usted pida, yo me leo 2. Y hice un pacto con él muy interesante y me dejó leer los 2. El tipo lo que quería era incentivar la lectura, y yo se los comentaba en los recreos. Entonces yo me iba, mientras el resto se había leído, no sé, estaban leyendo cualquier cosa, yo había leído la América Latina, yo me estaba leyendo, por ejemplo, Agatha Christie, me encantaba Agatha Christie. Yo me leía 2 de Agatha Christie por un latinoamericano que ya me había leído. Entonces cosas como esas pero muy diversa lo que leías. Me abrieron mucho el camino de las historias, y siempre estuve fascinado por una buena historia. De hecho, hoy en día yo me puedo fascinar con una historia y perderme de otra cosa. Puedo ir hacia un camino y un rumbo y encontrarme con una buena historia y desviarme. De esos libros en esa época, ¿cuál fue el que más o te impactó, te marcó, o que dices es mi libro preferido? Hay muchos libros en distintos momentos. Me acuerdo que La Vorágine fue un libro que leí de un tirón. Es un libro que me leí en un día. Wow. Que arranqué a leerlo muy temprano en la mañana y terminé muy tarde en la noche porque me fascinó de entrada. Era un tema, un tipo que se juega, la primera escena que te dije, me juego el destino, me lo ganó la violencia, y allá voy y me meto a la selva, y el tipo al final se lo termina tragando la selva. Es una cosa bien particular. Una comedia que me acuerdo, Don Camilo era fabulosa, una comedia italiana
maravillosa de un cura enfrentado con un político liberal en un pueblo, pero todo el tiempo está llena de humor, de mucho humor. Entonces había mucha tendencia al humor, a algunas cosas de humor que eran interesantes, pero también otras de profunda reflexión sobre América Latina. Es impactante cuando uno está niño. Leer a Kafka, por ejemplo, fue otro tema muy duro. Me acuerdo que me leí, ¿cuál era? Uno que es laberíntico, o Camus o Kafka, pero termina uno metido en esas depresiones. Y me acuerdo que los leí en un momento de vacaciones y fue terrible. Me pasó unas vacaciones súper deprimido, donde me sentía como chiquito. Te llevaba la historia de Claro, eso. entonces sí, pero en otros momentos leía cosas maravillosas, entonces llegas con una esperanza enorme. Marcaban tu día. Y se mete el cine. Y se mete el cine con las grandes de Hollywood. Yo no crecí con un cine particularmente inteligente, sino con un cine espectáculo, bonito. Yo crecí en cine épico, de acción. Mi padre le encantaba el cine de acción. Mi papá era fanático de Chuck Norris, de todos esos manes. Yo me las vi todas con mi papá. Pero además yo entonces empecé a verme otras cosas y yo le mostraba cosas un poco más elaboradas a mi papá. Y nos veíamos mucho cine. Entonces ellos sí tuvieron mucho que ver en todo esto de lo que tú querías estudiar. Pero nos cuentas cuando regresemos de este corte de comerciales. Ya regresamos a De Moda con Erika. Bueno, y regresamos acá de Moda con Erika con este súper especial, Juan Manuel Vuelvas. Juan Manuel, bueno, ellos dijeron no puedes estudiar cine, pero ellos fueron los que fomentaron todo eso con la lectura, con esas tardes, esas noches en cine con tu familia. Cuando regresas de Bogotá a Cartagena, ¿qué te pusiste a hacer? Bueno, el niño fracasado, ¿no? Llegas tú a los 16, regresar de eso es una puñalada familiar. Claro. Pero bueno, me puse a trabajar. ¿Pero tú qué sentías? ¿Tú cómo te sentías? Yo me sentía muy bien, realmente. Bueno, triste un poco por ver en las caras a mis viejos. Sin duda, tú cargas con ese peso. Pero libre. Pero valiente, haber dicho, no sigo con esta carrera. A los 16 es difícil. Pero bueno, mi vida ha sido marcado por muchos nos que han sido fundamentales para que después los sí sean duraderos de alguna manera. Entonces, regresé, me puse a trabajar en una agencia de viajes. ¿Con tu abuelo? Mi abuelo era un empresario que tuvo muchas empresas en la ciudad, entre ellas una de turismo. Y yo trabajé en esa empresa de turismo, hice un dinerito importante en la empresa, tenía una agencia de viajes. ¿Y guardabas toda la plática? A los 17, sí, manejaba una agencia de viajes y me hice un dinerito y decidí, con la complicidad un poco más de mi papá, venirme a estudiar comunicaciones a Barranquilla. A la Universidad Autónoma. Y me inscribí con plata inicialmente mía a la universidad y empecé a estudiar comunicaciones. Yo venía de un pensum muy fuerte en Bogotá. Me pareció que el pensum era un poco, digamos, menos dinámico, menos exigente y me puse a estudiar también de noche. Y ahí mi abuelo me apoyó, mi abuelo que siempre había querido que estudiara otra vez. Yo estudiaba de noche producción de televisión en la Universidad del Norte. Entonces estudiaba de día en la Autónoma y de noche en la del Norte, al mismo tiempo. Y eso me apoyaron los dos. Mi viejo no tenía para pagar 2 universidades, entonces mi abuelo me pagó la otra. Entonces mi papá me ayudaba en la mañana y mi abuelo en la noche. Y podía estudiar 2 carreras que se complementaban muy bien y que iban hacia el audiovisual, que era enfocado lo que tú querías. Claro, yo decía, no, ¿cuándo voy a llegar yo al tema de trabajar con las cámaras? Si eso está como en 4º, 6º semestre, eso es larguísimo, esperar allá para tocar una cámara. Y en producción inmediatamente desde el primer. El primer día me desarmaron una cámara. Entonces era fascinante poder estar como tenerlo todo de alguna manera que estabas buscando y tocarlo y manosearlo y trabajar con ello, ¿no? Desde temprano. Yo te presenté como un creador de tu propia historia porque tienes una anécdota muy interesante con tu abuelo que un día que estaba jugando, creo que dominó con unos amigos. Cuéntanos eso. Bueno, yo creo que el viejo nunca entendió realmente qué era lo que yo hacía y siempre quiso, alguna vez me llevó con un chantaje maravilloso: váyase a estudiar medicina, yo se lo pago donde quiera en el mundo, váyase a estudiar. ¿Dónde quiere estudiar? ¿En Europa, en Estados Unidos? Y yo, no, yo quiero estudiar
comunicaciones, cine. Tipo, hacía unas caras, este tipo está loco. Y algún momento, cuando ya empecé a trabajar y a hacer cosas, un día él tenía un hotel en una isla, era uno de sus negocios y jugaba dominó con unos amigos allá. Y llegamos mi hermano y yo, mi hermano ya estudiaba medicina, y llegamos a saludarlo, pues, al viejo dueño del sitio, a los amigos, los nietos tienen que llegar a saludar, entonces llegamos a saludar y estábamos los dos, entonces el tipo deja de jugar dominó, mira a sus amigos y dice, bueno, aquí está mi nieto, el médico. Me presentó a mi hermano y ahí me miró, me dijo, ¿y tú qué es lo que haces? ¡Ay, Dios! Claro, nunca entendí. ¿Perseverancia? ¿Qué es la perseverancia para Juan Manuel? Yo creo que es un compromiso con algo que tú sientes y que tiene que ver un poco con la fe, de alguna manera. Es comprometerte con algo que no ves, o que ves, pero que no es tangible. ¿Que visualizas? ¿Tienes que tenerlo muy enfocado? Que no es tangible. Alguna vez me sentaba con un sacerdote amigo y me decía, yo siempre he renegado un poco sobre el tema religioso, no digamos que no es clara su concepción para mí en muchos términos, o no estoy de acuerdo con muchas concepciones, y me decía que yo era un hombre de fe. Lo sostenía, digo, claro que eres un hombre de fe. Yo, bueno, ¿y por qué, Alberto? ¿Por qué un hombre de fe? Me dice, hombre, porque eres capaz de creer en lo que no existe y hacerlo posible. Cada vez que haces una producción, cada vez que eres un hombre de fe, estás visualizándola y estás construyéndola. Y yo creo que tiene razón, hay mucho de perseverancia y fe y de obstinación muchas veces en lograr cualquier objetivo, ¿no? Cualquier objetivo que uno tenga. Bueno, cuando te graduaste y creaste tu empresa, de La Tierra Producciones. Sí, claro, pero fue posterior al grado. Estuve trabajando mucho en Cartagena, luego me fui a hacer un máster fuera del país. En España, estuve en España, sí. Y al regreso me casé y fundé De la Tierra aquí en Barranquilla. Yo creo que en Cartagena ya, digamos, había hecho un montón de cosas, pero no había mucha posibilidad de desarrollarse y, digamos, el espacio de mayor desarrollo audiovisual estaba aquí en Barranquilla. Entonces decidí fundar aquí, hicimos un primer documental muy interesante, con la ayuda de muchos amigos que metieron la mano en que fuera posible. Hicimos un documental sobre la vida de Gabriel García Márquez. Yo había trabajado en la fundación con Gabo durante unos 3 años y con Jaime Abello, y digamos que se dieron las condiciones. ¿Y te nutriste mucho de toda esa información? Por supuesto, además no solo eso, sino de muchos periodistas de América Latina muy importantes. Tuve la gran fortuna de trabajar al lado de García Márquez y conocer a los mejores periodistas que había en América y de nutrirte de sus talleres, su conocimiento. Al final del día te vas permeando de todo ese conocimiento que hay allí. Y hicimos un documental muy importante porque con eso se conmemoraba la escritura de 100 años de soledad y se le hacía un homenaje a García Márquez por parte de la Real Academia de la Lengua. Entonces nos abrieron un espacio importante, una cosa un poco demencial en su hechura, porque era hacer un documental sobre García Márquez en 3 meses. Entonces tocó rodar aquí en Colombia, en Cuba, en México, en 3 meses y a una velocidad enorme que no hubiera sido posible también sin la apertura de Mercedes Barcha, la mujer de Gabo, que nos ayudó muchísimo a que los amigos nos hablaran de García Márquez. Lograr que los amigos hablaran de él no era nada sencillo. Y fue gracias a ella y a la familia que nos abrieron esa puerta y pudimos hacer un documental de manera tan rápida y digamos con tan buen contenido. Lo estrenamos ahí y fue el arranque con pie derecho de una productora nueva que se llamaba De la Tierra Producciones. Porque aparte de muchísimos premios, nominaciones. Claro. Había trabajado también con un hombre que fue fundamental, que fue con Heriberto Fiorillo, en el interín entre De la Tierra. Trabajé varios años con Fiori haciendo buena televisión, con lo que aprendí muchísimo. De la fundación a trabajar con el Fiori, después sí abrí la productora y con la productora hicimos varias series documentales, nos ganamos muchos premios, hicimos un par de películas. Vamos a hablar de eso, Juan Manuel, cuando regresemos de este corto de comerciales. Bueno, regresamos acá de moda con Erika, con Juan Manuel. Vuelvas, Juan Manuel. Bueno, ¿cómo un hombre
del sector privado, creador, productor, director de cine. ¿Cómo te metes en esa vaca loca de un canal regional? Y trabajar con el Estado, que es todavía mucho más difícil. A ver, Erika, había hecho 2 películas ese año, Un crimen con vista al mar y el faro. Quería hacer una tercera que no se dio, era la historia de Américo Vespucci en Colombia, con un productor italiano y uno inglés. Y no había manera de hacerlo acá. Era mucho dinero, inclusive ni siquiera el sistema financiero permitía gastarse 12 millones de dólares en 2 meses en Colombia. Entonces no había la gente para hacerlo, había que traer muchas cosas de afuera, yo no tenía la experiencia suficiente, o sea, una cantidad de cosas que pasaron muy frustrantes, pero también por otro lado detonantes para que me metiera en una cosa como Telecaribe. Entonces, yo lo que quería con Telecaribe fundamentalmente era crear el tejido necesario para poder generar historias de ficción grandes en la región, desde la región, una región que tenía muchísima historia que contar, locaciones y gente talentosa. Pero ¿cómo se hace eso? Eso era lo complicado y pensé que se podía hacer en Telecaribe. Entonces cuando salió se abrió la convocatoria pública para ir a buscar un gerente, yo escribí 3 páginas con un planteamiento desde la gerencia, hice un poco de lobby regional, salí a mostrar a la gente, oye, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Se dio la elección y terminé ganando con 8 de los 11 votos. Eso me llevó a iniciar el trabajo. Todo este camino. Todo este camino. A ver, cuéntanos, tu primer día en el canal, el día que te sentaste en la silla de gerente general, ¿qué pensaste? O sea, ¿qué dijiste? Uf, ¿en qué me metí o quiero hacer esto? No, enfermé. ¿De una vez? Enfermé. No te creo. Enfermé porque era una gran responsabilidad. Cuando entré me encontré realmente que no había, o sea, la movilidad era muy poca, teníamos muchas deudas, estábamos en serios problemas de mucha índole, no teníamos una casa, no estábamos bien conectados, no teníamos tecnología, no teníamos un peso para pagar la nómina, o sea, me estaba lleno de problemas. Entonces tocó empezar a solucionar todos los problemas y nos llevó casi 3 años solucionar todos los problemas. Y ubicarte tú también, enfocarte porque nunca habías trabajado en el sector público. Así es, eso es un aprendizaje bien duro. Y el tema mediático también es muy duro. A mí nunca me habían, por ejemplo, atacado en vivo y en directo en un programa de radio diciendo mentiras sobre uno, por ejemplo. Es uno de los aprendizajes más duros y rudos que uno Creo que es lo más difícil en lo que se enfrenta un funcionario público. Eso es una de las cosas más complicadas. O sea, por ser funcionario público en este país per se, tú eres un tipo que no hace las cosas bien, o eres un tipo corrupto. O sea, son una cantidad de cosas que te endilgan sin ni siquiera conocerte. Entonces, eso fue de las cosas difíciles. Hoy uno... Pero hablemos de las chéveres, de todo lo chévere que se ha conseguido en el canal regional. Pues mire, arrancamos un trabajo que nos llevó a organizar la casa, a conseguir los recursos suficientes, a terminar de construir una sede que estaba a medias, a meterle tecnología, a cambiar la programación, a contratar nuevo talento, a aumentar temas de ventas, a aumentar el tema de rating. De verdad un trabajo muy arduo que no solo hago yo, que han hecho 2 juntas directivas, que ha hecho la ANTV, que ha hecho la CRC, que ha hecho los ministros, que han hecho todas las juntas directivas, los gobernadores que han trabajado con nosotros. Miren, más de 150 personas que trabajan todos los días en ese canal para que esto sea realidad. O sea, Juan Manuel Vuelvas es, digamos, el piloto del barco, pero ese barco no se mueve sin toda esa gente, sin usted que vaya, hace su programa, sin los camarógrafos que están detrás, sin el hombre que escribe. Y lo que hemos generado condiciones para que eso se haga de la mejor manera posible y mejor que como se venía haciendo. Si usted hace eso en su casa, si lo hace sentado, si lo hace con un airecito acondicionado que le sirva, si tiene un buen computador, si tiene gente con la que hablar para que eso funcione, las cosas se dan de mejor manera. Y eso fue lo que hemos ido haciendo, crear el ecosistema necesario para que esto funcione. Y lo hemos llevado, digamos, y nos hemos estado dando la pela por estar a la altura del hecho histórico, de la tecnología, de estar a la vanguardia, de crear cosas. Entonces, ahí nos hemos dado a la tarea de aquella cosa que yo quería, de generar el tejido necesario para hacer ficción en la región, solo 3 años y medio después de estar batallando para tener los cimientos claros, se dio la oportunidad de hacer una serie como La Niña Emilia. No se había hecho ficción hace un montón de tiempo en los canales regionales, no querían dar dinero para eso, convencimos a este costeño, joda, le dan los recursos, hacemos una inversión, enamoramos a un montón de gente, contamos con un equipo talentosísimo, escritor, director,
productor, y logramos hacer una serie que marca un hito importante en el tema de ficción para los regionales. Y pasamos hoy de hacer una ficción en ese momento a hacer más de 25 ficciones entre los regionales. Solo Telecaribe en el año 2019, para estrenar en el 2020, hizo 5 ficciones. Wow. Entonces, de todo tipo. Y aparte también lo importante es que involucraste a todos los departamentos de la región Caribe. Muchos de los departamentos de la región y sobre todo talento de toda la región, muchachos de todos lados que están agregando a su hoja de vida muchísima carne que le va a servir para trabajar después. Tenemos sonidistas, tenemos escritores, tenemos gente que está al frente de la cámara, coloristas, tenemos una cantidad de conocimiento que queda en la región, que se va multiplicando, y no solo para trabajar con Telecaribe, para trabajar con cualquier producción del mundo, que es el sueño posterior. Telecaribe deja de ser solo un canal de televisión regional y se convierte en una empresa TIC que hace producción premium de alta calidad, que hace todo su negocio de siempre, que es tener, digamos, todo el tema de producción y emisión de contenido dentro de la plataforma Telecaribe, y por otro lado empieza a ser una empresa TIC, una empresa que hace negocios de tecnología con el Estado de Colombia. ¡Wow! ¿Piensas que el objetivo se cumplió? El objetivo se ha ido cumpliendo, los objetivos se han cumplido claramente. Están los números, están los logros. Yo creo que de manera indiscutible están los objetivos. Seguimos soñando con muchas cosas. ¿Cuáles? Hay mucho Yo sé que tú eres un soñador, pero ¿cuáles? Yo creo que ahora convertirse en una productora premium que nos permita producir para las grandes plataformas en el mundo es clave. Otro tema es poder hacer negocios de tecnología grandes, proveeduría de internet, cambiar municipios a nivel regional a los temas digitales, convertirnos realmente en una punta de lanza en todo lo que tiene que ver con tecnología y temas digitales para nuestra región. Y por supuesto, sin olvidar la esencia fundamental del canal, que es seguir preservando todo el tema de cultura Caribe, que es fundamental para nosotros, haciéndolo con formatos que le gustan a la gente, que son agradables. Que sean atractivos visualmente. Para la gente. Haber hecho, por ejemplo, un reality con los arhuacos es un hito en el país. Haber hecho La Niña Emilia, haber hecho Aníbal Sensación Velázquez, y ahora poder cerrar proyectos como Breako, que nos van a llevar a 14 países ya firmados. O sea, nuestra historia y nuestras locaciones y nuestras ciudades y nuestra gente, nuestro talento empieza a trascender las fronteras del Caribe. ¿Cómo piensas que nosotros los costeños vemos ahora nuestro canal regional? Yo creo que es interesante ver que hay muchos costeños, ¿no? Hay costeños, si solo habláramos del tema de edades, diríamos que nosotros estábamos muy comprometidos con los mayores de 40. Que eran los que veían fundamentalmente el canal. Hoy, con todo lo que hemos hecho, se ha recompuesto la torta de quien ve el canal. Entonces tenemos gente joven, tenemos niños viendo el canal, tenemos a toda la familia viendo el canal, no solo el grupo de adultos y adultos mayores. Entonces eso para nosotros también ha sido muy, muy interesante. Regresar no solo a un target específico de gente adulta y adulta mayor, sino a la familia del Caribe. Eso ha sido de verdad un logro muy importante. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por acompañarnos en De Moda con Erika. Tus redes sociales para los televidentes. Yo sé que tú eres tímido en eso, pero tus redes sociales. Juan Vuelvas y Juan Vuelvas Díaz. Me encuentran así en Instagram y en Twitter, que es fundamentalmente lo que manejo. Y siempre estoy haciendo comentarios y cosas que tienen que ver con lo que estamos construyendo en el canal sobre temas de tecnología y sobre temas de entretenimiento. Gracias por acompañarnos. Y ustedes, lamentablemente, hemos llegado al final del programa. Pueden comunicarse en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, De Moda con Erika, en Instagram, Erika Correa con CIK. Las citas por Caracol. Chao, chao.